Bueno, buenas tardes a todos los que se fueron conectando y nos saludé. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. Hola. Muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, estaba tomando el tiempo a ver si se conecta la mayoría que estuvo la clase pasada. La clase pasada llegamos a tener 49. Todavía debe faltar 4 o 5 más. Sí, acostumbrémonos, sí, en lo posible a tener el micrófono muteado, salvo que quieran preguntar algo por el ruido ambiente para no molestar al resto. Como les había comentado la última vez, no hace falta la cámara, ¿sí? Aquellos que no tengan cámara o lo vean en el celular, de la tablet, de donde sea, ningún problema. Si no tienen micrófono, lo mismo, ¿sí? Pueden hacer consultas en el chat, para eso estamos con Alejandro, nos vamos a ir turnando. Pero generalmente tenemos, si me ven virar para un lado, para el otro, para arriba, porque tengo 2 monitores. Entonces proyecto de un lado, el chat lo tengo en el otro. Estamos atentos a lo que puedan preguntar, así que lo mismo, que no tenga micrófono, no pasa nada. Sí, pregunte por el chat, ¿sí? Buenas. ¿Me escucha? Buenas, se escucha, sí. No me perdí nada, no, dijo 6:40 y mira, vine y 39, Perfecto. Sí, estoy tanteando el horario de todos para que esté la mayoría presente, ¿no? Sé que por ahí el trabajo o algo, estos horarios son muy complicados, por eso sé que a las 6 es casi imposible. Así que sí, por ahora venimos bien, ¿sí? No hace falta moverlo nada, así que es muy probable que mantengamos este horario. ¿Bien? Buenísimo. Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Verdad, me cambió esto. Muy bien, a ver, la clase de hoy no la vamos a poder grabar. Yo estoy usando el usuario del instituto. Por lo visto, Google cambió algo y ya no tengo la opción de grabar. Se ve que antes era gratis en pandemia, este año decidieron sacarlo y no tengo la opción de grabación. Así que, para no complicarla, hoy dejamos sin grabación y es muy probable entonces, si voy a hablar con el instituto a ver si hay que hacer un abre de la cuenta o algo para poder grabar. Si no, lo que voy a hacer es, voy a tener que cambiar el link de la invitación, ¿sí? Si no puedo lograr que con este usuario de Meet grabemos, voy a usar uno corporativo con Cisco Webex, así que les tendría que pasar otro link para que la semana que viene se conecten a ese nuevo link, ¿sí? Porque por lo visto este no me va a dejar grabar. No. Cambió, sí, se ve que cambió. No, cambié la suscripción. Muy bien, bueno. Tomen nota, bien. Y ya para la semana que viene solucionamos el tema de la grabación, ¿bien? Muy bien, no sé si ya es lo que estuvimos la clase pasada el miércoles, que dijimos, bueno, el miércoles fue una clase de presentación, introducción a la materia, preguntas y respuestas rápidamente. Hoy ya vamos a arrancar, ¿sí? A entrar en detalle de lo que vamos a hacer y vamos a empezar con los primeros programas, ¿bien? De vuelta, la idea de la materia es que aprendan a programar, ¿sí? Usamos Python como lenguaje de programación. Y la idea es hacer algoritmos simples, ¿sí? E ir avanzando en la complejidad, ¿bien? Cuando hablamos de algoritmos, decimos que son pasos, ¿sí? Como una receta de una cocina, una receta de cocina, ¿sí? Son pequeños pasos que nosotros le tenemos que dar a la máquina y para que haga algo, ¿sí? Instrucciones, pequeñas instrucciones. Así como, yo supongo siempre le ponemos el ejemplo de ir al cajero, ¿no? El cajero automático. Cajero es una caja boba que siempre está prendida y no hace absolutamente nada, a no ser que ustedes le den instrucciones, ¿sí? Ustedes se acercan a un cajero y lo que hacen ustedes es insertar la tarjeta y ponen la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cartel de bienvenida que dice: bienvenido, por favor ingrese tarjeta. Ustedes ingresan la tarjeta y a continuación
el cajero les muestra una pantalla, ¿sí? En donde dice ingrese su contraseña. Y ahí les habilita ese teclado para que ustedes puedan tipear la contraseña, ¿sí? Y le dan al botón aceptar, al botón enter, confirmar, lo que sea. ¿Bien? Una vez que el cajero pueda comprobar que esa contraseña es válida y está asociada a la tarjeta que ustedes ingresaron, les va a mostrar un nuevo menú, ¿sí? Bueno, todos esos pasos, ¿sí? Son todas instrucciones que un programador tiene que armar en un código muy grande para que la computadora entienda lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es lo que decimos nosotros cuando necesitamos hacer código, algoritmos, ¿bien? La computadora, por sí sola, ¿sí? Cualquier entidad, una computadora, ahora vamos a entrar en detalle lo que es una computadora en sí, para cerrar conceptos, por sí sola no hace absolutamente nada, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, ustedes prenden la notebook, prenden la computadora, prenden el celular, ¿sí? Y no hace absolutamente nada, a no ser que ustedes empiecen a hacer algo, ¿sí? Entonces, siempre está predispuesta a hacer algo, pero eso tenemos que decir nosotros, ¿sí? Entonces, o somos usuarios de aplicaciones, abrir Word, Excel, mirar algo en YouTube, ¿sí? Nosotros, usuarios de aplicaciones, abrimos una aplicación que ya está codificada y funcionando, o nosotros tenemos que hacer nuestras propias aplicaciones. Para eso tenemos que programar esa aplicación. Nosotros le tenemos que dar las instrucciones, ¿sí? A la computadora para que haga algo. Bien. Cuando decimos computadora, nosotros estamos programando en un hardware, ¿sí? En un conjunto de fierros, ¿sí? Que hoy ya para nosotros es común. Si uno dice una computadora, uno ya piensa o en una notebook, ¿sí? O en una CPU, teclado, monitor, ¿bien? Hasta mismo hoy pensaría uno que un celular es una computadora, una tablet es una computadora, ¿bien? Está perfecto. ¿Por qué? Porque internamente, ¿sí? Esos dispositivos tienen disco, tiene espacio de memoria, ¿sí? Para almacenar, memoria RAM, ¿sí? Disco rígido para guardar información de tipo no volátil, y tiene seguramente alguna interfaz de entrada y salida, ¿sí? Una interfaz de entrada y salida puede ser el teclado, nosotros ingresamos esos códigos, volvemos al ejemplo del cajero, la interfaz de entrada de datos en un cajero es el teclado, ¿sí? Ingresamos la tarjeta y el teclado es nuestra interfaz de salida, entrada. ¿Cuál es nuestra interfaz de salida en el cajero? El monitor, ¿sí? El monitor nos informa algo, ¿sí? Y en función de lo que hagamos o no, nos puede informar con un mensaje de no tiene plata, no puede realizar esa transacción, o directamente nos confirma y nos entrega el dinero que necesitamos, ¿bien? A ver, vamos a probar un rápido preguntas y respuestas a ver cómo venimos en chat o aquellos que tienen micrófono, ¿sí? Yo di ejemplos de computadoras. Dije una notebook, una PC, ¿sí? Un celular, una tablet. Si yo les digo, denme un ejemplo de una computadora que no se parece a una computadora. Un reloj. Muy bien. Un smartwatch. Un televisor smart. Un televisor Bien. smart. Saquen de la palabra los ejemplos que digan smart, porque el smart ya me está diciendo que tiene una cierta inteligencia que uno está acostumbrado, ¿no? Viene el ejemplo del Smart TV, viene el ejemplo del smartwatch, viene el ejemplo de la calculadora fue la primer computadora para todos. Saquen el ejemplo del navegador GPS también, ¿sí? Algo como más simple. El chip ¿Un de celular. microondas? Me gustó la del microondas, por ejemplo. Si les digo un lavarropas, ¿qué me dicen también? El aire acondicionado. El aire acondicionado. ¿Sí? Y uno me dice, sí, pero buenísimo, el aire acondicionado, el lavarropa. ¿Y dónde está el Windows? ¿Y dónde está el Linux? ¿Dónde está el Android en un lavarropa? ¿Sí? En la Está heladera. almacenado en una memoria que llevan los equipos esos. No, ya está programada. Una Exactamente. micromemoria. Todos los dispositivos, ¿sí? Que nosotros podemos decir que son inteligentes, ¿sí? Piensen en el microondas. Compramos un microondas o lo tenemos en nuestra casa y sabemos que si nosotros por más que lo enchufemos, el microondas no hace nada. Absolutamente nada. ¿Cuándo va a empezar a trabajar el microondas? Cuando le damos una instrucción. ¿Qué instrucción le damos como usuario a un microondas? Bueno, pongo un plato con comida, algo que quiero descongelar o algo que quiero calentar, y le doy a la instrucción. O perillita o botones, y le digo, calentalo, cocinalo en tanto tiempo. Enter. Esa es una instrucción
que yo como usuario le estoy dando al microondas. ¿Y el microondas qué va a hacer como salida? Realizar esa instrucción. Seguramente prender toda la ingeniería que tiene dentro del microondas, ¿sí? Y calentar o cocinar eso que yo puse dentro del microondas, ¿sí? Sí, digamos, de vuelta a los micrófonos, si alguno tiene un micrófono activo y se escucha ruido ambiente, así nos entendemos todos, bárbaro. Entonces, esos dispositivos que son computadoras, pero que no se parecen a una computadora como nosotros conocemos, internamente tienen un microcontrolador, ¿sí? O un microprocesador. Ese es el chip, ¿sí? En el cual los programadores embeben, ¿sí? Esa es la palabra, código, ¿sí? Instrucciones adentro de ese microcontrolador, adentro de ese microprocesador. ¿Para qué? Para que esas instrucciones que el usuario intenta darle, ¿sí? Las procese y realice una acción. Básicamente, todo programa hace exactamente lo que le acabo de contar. Mira. Yo tengo un dispositivo. Piensen en el dispositivo que quieran. Vamos al ejemplo, un aire acondicionado. Esto que está acá, vamos a ponerlo en azul. Aire acondicionado. ¿Bien? Tenemos nuestro aire acondicionado. Adentro del aire acondicionado tenemos un microcontrolador o microprocesador, la computadora, ¿sí? Lo que adentro de ese chip nosotros le vamos a poner, ese sistema operativo, ese Windows, ese Android que nosotros pensamos, bueno, tiene una inteligencia, ¿sí? Que sigue instrucciones. Alguien adentro de este microcontrolador, adentro de este microchip, alguien escribió código. Por supuesto, los programadores, la marca, código. ¿Qué son códigos? Son instrucciones. ¿Y qué van a esperar las instrucciones? Las instrucciones esperan una instrucción de entrada y en función de esa instrucción de entrada realiza una salida. ¿Bien? ¿Qué es lo que esperaría un aire acondicionado como... ¿cómo se introduce lo que llamamos programado en procesador? ¿Cómo se introduce lo que llamamos programado? Ah, ¿cómo guardo ese código adentro de un procesador? Hay programadores también. Eso ya es más electrónica, ¿sí? Hay interfaces. Miren, ¿no? Creo que guardé, tenía uno por acá. Bueno, después se los muestro. Acá hay uno. Si ustedes miran por acá, esto es muy electrónico, ¿no? Yo soy ingeniero electrónico. Pero esto que está acá es una interfaz USB y estos son un conector. Si ustedes agarran una plaqueta y lo conectan, el código que está en la PC, este programador lo envía al microcontrolador, ¿sí? Muchas formas, pero básicamente esa es una, ¿ya? Entonces, el código que ustedes crean, o el código que crearon para el aire acondicionado, espera instrucciones, ¿bien? ¿Qué instrucciones, ¿sí? Recibe un aire acondicionado? Dame un ejemplo. ¿Qué instrucciones usted, como usuario, le envía al aire acondicionado? El on del botón. Prender, por ejemplo, subir y bajar, Subir y bajar la temperatura. apagar, distintos modos. Perfecto. Modos. Claro. Todas esas son instrucciones de entrada, ¿sí? Mover las paletas, perfecto. Entonces, el programador, en su código de instrucciones, tiene que poner sentencias que reconozcan esas entradas, ¿sí? Entonces, puede haber un pedazo de código, un bloque de código, ahora hablando general, ¿no? Sin entrar demasiado en detalle. Puede haber una porción de código que se encargue de prender y apagar. ¿Sí? La instrucción que le llega del control remoto de prender y apagar la realiza este bloque de código. ¿Bien? Puede haber otra porción de código que se encargue puramente de subir y bajar la temperatura. ¿Sí? Listo. Hay otra porción dentro de ese código que realiza únicamente las lecturas cuando reciben más o menos de control remoto. ¿Bien? Muy bien. Estas serían las entradas, ¿sí? Las instrucciones de entrada que va a recibir mi código. Mi código hace algo, ¿sí? Y tiene que reaccionar a eso. En el caso particular, piensen en el aire acondicionado, ¿no? ¿Cómo funciona el aire acondicionado? Yo agarro y le doy una instrucción de, lo prendí, listo, on. Apreté el botón de prendido. Perfecto. Se prendió.
¿Qué hizo esta porción de código cuando recibió la instrucción de prender? ¿La salida cuál fue? Y bueno, prendamos el motor. Listo, activa algún relé, algo electrónica, no viene al caso, activa el motor, el aire acondicionado se prende. Muy bien. Siguiente instrucción que le doy. Bueno, ponelo en 20 grados. Muevo para arriba, muevo para abajo, o algún control digital. Yo le doy una instrucción de 20 grados. Recibe la porción de código encargada de leer esos 20 grados. ¿Y qué es lo que se me ocurre, o qué es lo que haría en estos casos este código? Y cómo realmente funciona, ¿no? Esperen que yo tengo esto para escribir, que va a ser más práctico. Nunca. Esperen. Ahí está. Procesa la orden y actúa directo sobre el sensor de temperatura. Exactamente, Charlie. ¿Sí? ¿Cómo funciona el aire acondicionado? Recibe una instrucción, 20 grados. ¿Cómo sabe en la porción de código qué temperatura hace? Primero tiene que sensar, ¿sí? Háganse de cuenta que esto es un termómetro, ¿sí? Sensa la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque yo no sé si tengo que prenderlo o apagarlo o darle más fuerza o menos fuerza. Entonces, lo primero que hace el aire acondicionado es, esta porción del código, sensar la temperatura ambiente. Todos sabemos que el aire acondicionado tiene un termómetro interno que sensa la temperatura ambiente. Entonces, piensen que hace 25 grados. ¿Bien? Entonces, leyó la temperatura ambiente y tomó una decisión. El termostato, exactamente. Tomó una decisión. ¿Por qué? Como lee 25 grados en el termostato, y la instrucción que yo le di es, anda a 20 grados, por una condición de sí o por no, ¿sí? Internamente hay una porción de código donde se pregunta, che, me dijeron 20 grados, pero afuera hace 25. ¿Qué tengo que hacer para que la temperatura ambiente llegue a 20? Bueno, en ese caso, tenés que prender el motor. Lo prendo. Bueno, entonces lo que tengo que hacer ahora es, una vez que lo prendí, constantemente, ¿qué tengo que hacer? Ir sensando la temperatura nuevamente. La temperatura seguramente, cuando yo prendo el motor de frío, va a empezar a bajar en el ambiente. 24, 23, 22... Cuando la temperatura que yo sensé en el ambiente llegó a los 20 grados, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Apagar el motor. ¿Sí? Esas instrucciones de entradas y salidas y decisiones, ¿sí? Como dice Alberto, por una condición sí o no, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a cómo escribir eso en lenguaje de programación. Bien. Damos un ejemplo siempre de un aire acondicionado, piénsenlo en cualquier condición, en cualquier artefacto que tengan en su casa, en la misma condición, que se parezca a una computadora, pero que no sea una computadora, ¿sí? Sí, como dice Fernando, o sea, se apaga, pero no es que se apaga porque se apaga solo, no, porque el código leyó que tengo que ir a 20 grados y cuando prendí el motor, ¿sí? La temperatura bajó, recién cuando bajó, el código le da la instrucción de apagar el electrocompresor. No se apaga solo. El código le da la instrucción. ¿Bien? Y si la temperatura vuelve a subir, este está constantemente sensando, lo vuelve a prender. ¿Bien? Instrucciones. ¿Y? Todas instrucciones. ¿Por qué? Porque esto por sí solo no hace absolutamente nada. La inteligencia está acá. En lo que los ingenieros programan y realizan estas instrucciones. ¿Bien? La placa electrónica controla y manda a cortar el electrónico. Exactamente, ¿sí? Esa placa electrónica, como dice Fernando, tiene adentro código. Hasta ahí esa función de situación... Sí, es verdad. Entonces, estas instrucciones, esto que venimos comentando paso a paso, ¿sí? Cómo lo haríamos, pensamos en el aire acondicionado, piensen en el cajero. ¿Sí? Una consulta, profe. Entonces lo que nosotros tendríamos que empezar
cuando creamos un código la primera instrucción, pero esa instrucción puede ir encadenada con otra instrucción que tendrían que hacerlas como automáticas, que no todas son instrucciones del ser humano. Digamos, usted me dice que la temperatura ambiente es de 25 y yo quiero que me lo baje a 20, eso es una decisión que nosotros ya tendríamos que estar escrito Exactamente. para que decida esa parte de la máquina si es enfriar o calentar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Exactamente. Siempre, de vuelta, los códigos van en función de los que nos pidan hacer a nosotros, ¿sí? Entonces, una vez empieza, y la primera pregunta que siempre nos hacen, y se hacen ustedes mismos, es, bueno, pero ¿cómo sé qué tengo que escribir? ¿Cómo sé qué darme cuenta, qué instrucciones poner, cuándo poner un if, un else, qué condición? O sea, vamos a empezar a ver todas esas palabritas raras. Primero se hace el algoritmo antes de desarrollar un programa. Exactamente. Primero tenemos que entender lo que nos piden. Una vez que entendemos lo que nos piden, nosotros ya tenemos que empezar a pensar que nosotros estamos haciendo código de máquina. ¿Para qué? Para que un usuario utilice nuestro código. ¿Bien? O sea, nosotros no somos usuarios de aplicación ahora. Nosotros ahora vamos a hacer código que lo va a usar un usuario. ¿Bien? Entonces, siempre decimos lo mismo. La prueba más rápida y simple de funcionar, si lo que están haciendo ustedes funcionan, ustedes hacen de vuelta código de máquina. Háganle probar el código que ustedes hicieron a un usuario. Por ejemplo, a su hijo, a su hermano, a su novia, a su novio, alguien que esté al lado de ustedes, díganle, toma, probá mi código. Les puedo asegurar que van a encontrar un bug siempre. Siempre. Nuestro mayor enemigo es el usuario. Por más que hagamos el mejor código, el usuario siempre va a encontrar un problema. O sea, seguro, siempre. Lo vemos constantemente con Alejandro. Cuando hacemos la mejor aplicación, viene alguien y encontró un problema y digo, ¿cómo se le ocurrió ese evento? ¿Sí? Bueno, esta es la forma más rápida de probar nuestro código. Primero establecer el problemática de resolver, luego colocamos un enunciado, luego armamos el diagrama de flujo, lo general en particular. Sí, buen resumen podría ser lo que acaba de comentar Fernando, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer siempre es, primero, bueno, los testers, nosotros somos nuestros propios testers, ¿sí? Nosotros vamos a escribir nuestros códigos y nosotros vamos a probar nuestros propios códigos, ¿sí? El usuario siempre encuentra el error, siempre es así. Por eso siempre las actualizaciones, claro, por eso es que se van actualizando las aplicaciones, ¿sí? Hoy hay un concepto muy fuerte atado a los desarrolladores, que es la integración continua y el desarrollo continuo. ¿Sí? Palabras que ustedes por ahí se googlearon o encontraron alguna vez, siglas como CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. ¿Qué es esto? Constantemente se arma código. ¿Sí? El desarrollo del software y el mundo del software vino con la idea de hacer todo continuo y día a día. ¿Sí? Escribir un proyecto, si alguien viene, ¿no? Usted tiene una empresa de software o trabaja en una empresa de software, ¿bien? Que venga un cliente y les diga, bien, yo quiero desarrollar tal aplicación. Bien, ustedes se lo cotizan, tanto, perfecto. Sale tanta plata, lo pagan. ¿Bien? Hoy en día, como se maneja el software, hagan siempre la analogía de, no sé, viene un constructor y quiere hacer un edificio. ¿Sí? Ponen la plata, lo agarra el arquitecto y levanta el edificio. ¿Bien? Si ustedes empiezan a levantar el edificio, llegan primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Bien? Viene, se ha ido de viaje del que pone la plata, volvió a los 3 meses, vio el edificio de 5 pisos y dijo, che, ¿sabes qué? El segundo piso no me gusta, porque tiene este detalle, no, hay que hacerlo de vuelta. ¿Cómo hacemos de vuelta un edificio que ya está hecho por el 5.º piso? Hay que tirarlo abajo y encargar de vuelta. ¿Bien? El mundo del software se maneja con entregas continuas y constantes y periódicas, ¿sí? Cortas. Porque si alguien viene hoy y me dice, mira, necesito que me desarrolle, no sé, Spotify versión 3. Vamos a revolucionar la industria del software y de la música. Muy bien, dale, empieza a hacerlo. Y el tipo viene recién en 3-4 meses a ver la aplicación. Si no le gusta lo que vio o cómo funciona, ¿qué va a decir? No me gusta, arranquemos de vuelta. ¿Y qué pasa en el mundo del software? Perdimos tiempo. Perdimos tiempo, perdimos el mercado, perdimos plata.
¿sí? Entonces, en el mundo del software constantemente se están desarrollando features, nuevas funcionalidades, mejoras continuas constantemente, ¿sí? El código va cambiando día a día, básicamente. Por eso no aparecen las actualizaciones, por eso no aparecen los fixes, por eso constantemente se están actualizando, ¿sí? Es parecido a los diseños de código que se reescriben a sí mismos. No sé qué es eso, Tatiana. Diseño de código que se reescriben a sí mismos. Entonces, fue lo que decís es que tenés un feedback con el cliente, vas armando una parte del programa, ves si le agrada y ahí vas continuando, una cosa así, ¿me decís? Exactamente. Eso, así es como se trabaja. ¿Sí? Si trabajan, si van a dedicarse al mundo del software puramente, o en una empresa, o por su cuenta, ¿sí? Es como constantemente se hace, ¿sí? Escalable en el tiempo, como dice Alberto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se demanda así. Si ustedes constantemente salen aplicaciones nuevas, desarrollos nuevos, ¿sí? Siempre hay actualizaciones, siempre hay mejoras. No es que si es un software, listo, ya está, funciona otra cosa. No. Esto constantemente va avanzando. Bien. ¿Cada cuánto tiempo son las entregas? Depende cómo en la metodología que trabajes, Fernando. Si trabajas en una metodología tipo Agile, que es una metodología de trabajo, las entregas se hacen cada 15 días. Cada 15 días se entregan códigos y se actualizan las aplicaciones, ¿bien? En un mundo ideal. Bien, hay de todo, por supuesto. Y lo que genera esto es que se puedan armar diferentes grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, no todos ven la misma porción de código, sino que se pueden hacer bloques, ¿sí? Subcapas, para que cada uno trabaje y programe en su sector, ¿sí? Entonces, el grupo de base de datos trabaja en base de datos, el grupo de front trabaja en front, lo mismo back, ¿sí? APIs, es lo que es el Scrum, exactamente, Camila. ¿Qué es? Pueden decir que ahora se acostumbra a la metodología Agile Scrum. Claro, es esa metodología de entrega constante y entrega continua, ¿sí? Es lo que viene a agilizar las entregas, ¿sí? Hay una persona que se encarga de coordinar un equipo, de ver que todos estén alineados, entregas constantes, prolijas, continuas, se informa al cliente, el cliente da lo que hay, listo, se avanza con los siguientes features, ¿sí? Entonces, con pequeñas entregas, se avanza de a poco en un proyecto muy grande, ¿sí? Así es como se trabaja en el mundo software, ¿bien? Con esta metodología Scrum o metodología Agile. Bien, ahí nos fuimos un poquito, pero viene bien todos estos comentarios siempre para entender a dónde estamos parados, ¿sí? Y a dónde vamos a ir. Entonces, vimos la idea de lo que sería el código, ¿sí? ¿Qué es ese código que tenemos que hacer? ¿Sí? Como programadores, armamos código para que un usuario lo utilice. ¿Bien? Entonces, ¿qué lenguaje de programación vamos a usar? Vamos a usar Python. ¿Qué necesitamos para programar en Python? Tenemos nuestra PC. ¿Bien? Vamos a poner ejemplo de... Tenemos una PC simple. Tenemos una notebook. ¿Bien? Esta es nuestra PC. O sistema, y tiene un sistema operativo, ¿sí? Por supuesto. Ahora piensen en PC, piensen en servidor, piensen en lo que sea. Una PC. Bien, necesitamos. Nosotros vamos a escribir en un archivo de texto, ¿sí? Ahora déjenlo así, archivo de texto. Esas instrucciones que dijimos. ¿En qué lenguaje? En Python. Ustedes van a ver que cuando empecemos a escribir en Python, ¿sí? Este código lo entiende el ser humano, ¿sí? Y lo van a entender ustedes. Pero este código que está acá, la computadora no lo entiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque los lenguajes de programaciones, ¿sí? Cualquiera, Python, C, Java, C Sharp, ¿sí? Node, bueno, Node es JavaScript. Todos están pensados para que a la visual lo entienda el ser humano. Claro. Entonces, nosotros necesitamos que haya un ente en el medio que agarre este código escrito en el lenguaje que sea, en este caso Python,
y lo convierta a código de máquina. Entonces, este lenguaje va a pasar por esta porción, y esta porción lo que va a hacer, va a procesar, ¿sí?, este código y lo va a convertir en código de máquina. El compilador. Exactamente. Básicamente es en ceros y unos, que es lo que entiende una computadora. ¿Bien? Este es nuestro intérprete, este es nuestro compilador, ¿sí? Nosotros en Python, para nosotros va a ser un intérprete, dependiendo del lenguaje que utilicemos, va a ser un compilador. Después vamos a entrar en detalle, eso no se hagan problemas, ¿bien? Entonces, con esta idea, nosotros necesitamos un ente en el medio que sea capaz de traducir lo que nosotros escribimos en un archivo de texto que el ser humano entiende, lo tiene que traducir a algo que lo entienda la máquina, ¿sí? Y cuando decimos máquina, cualquier máquina, ¿sí? Desde el ejemplo, volvemos al ejemplo del aire acondicionado. El aire acondicionado se puede programar en cualquier lenguaje, generalmente se programa en C. El C lo entiende el ser humano, pero no lo tiene el microcontrolador. Entonces, ese C se pasa por un compilador que genera un objeto, que genera un archivo, .bin, que ese .bin es el que se le carga a los microcontroladores, ¿sí? El ejemplo de la PC es exactamente lo mismo porque una PC internamente tiene un microcontrolador. Ahí es donde viven todas las instrucciones y todos los algoritmos, ¿bien? Entonces, esto lo vamos a copiar nosotros. Esto lo vamos a escribir nosotros, que es nuestro trabajo. Necesitamos de la ayuda de algún intérprete que haga las bases de esta parte, ¿bien? Entonces, acá vamos a presentar esos intérpretes y qué es lo que necesitamos nosotros para empezar a escribir código en Python, ¿bien? Primeramente, necesitamos tener Python instalado en nuestras máquinas, ¿bien? Yo voy a dar varias opciones, voy a mostrar todas las presentaciones y les voy a mostrar cuál sería el ideal que ustedes manejen, ¿sí? Cada uno puede usar las opciones que más le gustan, ¿bien? Entonces, mínimamente tiene que estar Python instalado, ¿sí? Si ustedes están en Windows, ¿sí?, se van a la opción de descargas en Python, en la página de python.org, y descargan un ejecutable, ¿sí? Siguiente, 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 y se instaló. Lo pueden chequear por línea de comandos que Python se instaló. ¿Qué es lo que hicieron acá? Instalaron el motor de Python, ¿sí?, en su sistema operativo, ¿sí? Entonces ya hay algo en su sistema operativo que va a poder interpretar el código que ustedes escriben en Python, ¿sí? Vamos a poco, ¿bien? Básicamente necesitamos esto. Todas las distribuciones de Linux, ahora que ya están en el mercado, ya vienen con Python instalado. Entonces, no hace falta instalarla, salvo que estén usando una versión vieja o quieran actualizar Python a una versión más nueva. Ya generalmente Python está instalado, ¿sí? Ya viene preinstalado con Ubuntu, con Debian, con Red Hat, ¿bien? Otra forma de instalarlo, que es la que recomiendo, es a través de Anaconda. Anaconda es un producto, es un software que se lo puedan descargar, también open source. Que Anaconda, ¿qué es lo que va a hacer? Por supuesto, tiene instaladores para Windows, para Mac, para Linux, ¿sí? Yo uso Anaconda en esta máquina que tengo Windows, ¿bien? Se bajan la distribución que ustedes quieran, en 64 o 32 bits, ¿sí? Es un instalable, básicamente se descarga en un .exe, ¿sí?, y lo instalan en la máquina. Cuando ustedes instalan Anaconda, Anaconda instala, Anaconda es el producto, ¿sí?, instala ese producto e instala varios paquetitos. Estos que están acá son los paquetes que instala Anaconda. Uno de ellos se llama Spider. Spider es esta consola que ustedes ven acá. Es esta consola que yo les muestro acá, que esto está corriendo ahora en mi máquina, que nosotros vamos a utilizar para escribir nuestros códigos en Python. Si recuerdan en la clase pasada, cuando les mostré la página web RepelIT, bueno, tiene el look and feel muy parecido, ¿sí? A la izquierda voy a escribir mi código, le voy a dar el botoncito de ejecutar, y a la derecha voy a ver mi salida.
¿sí? Entonces, ¿qué gano con Anaconda? Gano que Anaconda me instala Python, ¿sí? No tengo que hacer el primer paso que vimos, o sea, no tendría que hacer esto, no tendría que descargarme Python de la página, sino que lo hace Anaconda. O sea, Anaconda ya directamente me instala Python. ¿Qué es PAD? Es la ruta donde se instala los archivos. No sé, c://windows/system32. O sea, eso es un PAD, es un camino, es una ruta. ¿Sí? Entonces, la recomendación simple y rápida que no falla es métanse a la página de Anaconda y descárguense Anaconda. Entonces, tenemos dos opciones. La más simple, que no la recomiendo por ahora, después les voy a contar por qué no la recomiendo, o usar Anaconda. ¿Sí? Y acá yo les puse algo que se llama IDE. ¿Sí? ¿Qué es IDE? IDE es un entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Las palabras en inglés. IDE es básicamente esto, ¿sí? Unas ventanas, algo muy lindo para escribir código y ver el resultado de la consola rápidamente. ¿Por qué? Porque si no, vamos, Python, básicamente lo que yo puedo hacer es agarrar un archivo de texto, escribir las instrucciones en un archivo de texto, ir a las líneas de comando y ejecutar ese archivo utilizando Python. Más adelante se los voy a mostrar cómo se hace eso. Pero para arrancar a programar, es más útil y didáctico utilizar estos IDEs, ¿sí? IDE, Visual Studio Code, como dice Sabrina. ¿Tiene que completar el marca? Sí, por supuesto, Sabrina. Tiene también. Uno diría, ¿por qué no Visual Studio Code? Nosotros con Ale usamos Visual Studio Code, ¿sí? Esto es todo código Python, ¿sí? Mucho código Python, ¿sí? ¿Lo pueden utilizar? Aquellos que utilizan, lo pueden utilizar, ¿sí? Pero lo que tiene Visual Studio Code, que no tiene esta forma de editor consola, porque ya está pensada para código mucho más grande. Entonces, la consola, o sea, el Visual Studio Code, es directamente el Linux o el servidor donde están corriendo, ¿sí? PyCharm también funciona, Martín, sí, por supuesto. Es otro editor. Pero para alinearnos, si quieren arrancar, y aquellos que no tienen experiencia, yo iría por la opción de usar Anaconda. Yo estoy usando Anaconda, ¿sí? Tengo varias opciones, pero yo las clases las doy con Anaconda. O sea, Anaconda de vuelta es un paquete que instala muchos productos. Jupyter, Notebook, Visual Studio Code, ¿sí? Spider. Yo uso Spider para dar las clases de Python, ¿sí? Entonces tenemos nuestro editor, el botoncito de ejecutar y la consola. ¿Bien? Vamos con Anaconda. Yo diría, vamos con Anaconda, ¿sí? Python en Linux, ¿sí? Como les dije que cualquier distribución trae Python preinstalado por default. Después les voy a mostrar cómo hacer lo mismo que estamos haciendo en Linux más adelante, ¿sí? Porque no viene el caso tampoco de aprender Linux. Ahora, si conviene, por supuesto. Pero más adelante quizás les pueda mostrar cómo correr el mismo código que estamos haciendo sobre Windows, sobre Anaconda, sobre Spider, en Linux. ¿Sí? Para que es exactamente lo mismo. Y la opción que les di la semana pasada, que es el compilador online. REPL IT es una página web. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Ahí está. Una página web. Le dan a la opción de Start Coding, le va a pedir un logueo. Se pueden loguear con las credenciales de Google o con las credenciales que ustedes tengan. Una vez que se loguean, ¿sí? Les va a permitir crear un entorno en algún lenguaje de programación. Seleccionan Python. ¿Sí? Acá le ponen el nombre del proyecto que ustedes están trabajando, no sé, Python. Crean el repositorio y automáticamente, fíjense cómo van a empezar a trabajar. Es un entorno muy, muy similar al que maneja Spider. Acá tienen
el editor, donde van a escribir el código, donde vamos a escribir código, y a la derecha la consola. Y el botoncito de ejecutar. Mucho más simple. Sí, podés usar Visual Studio Code si querés, José. ¿Sí? Ningún problema. Lo que pasa es que Visual Studio Code tiene, cuando ustedes ejecutan, la terminal aparece generalmente acá abajo. Es medio raro como aparece. Yo, última, si te acostumbras, sí, por supuesto. Dale nomás. Esperen un segundo. Chequeando algo. Ok, bien. Igual cuando instalas Python ya viene un... Exactamente, no me gusta la idea de que viene Python, Lucas. ¿Sí? Ustedes cuando instalan Python, es verdad, viene un IDLE que se llama IDLE Python 3.7. A ver si los muestro porque también lo tengo instalado. Viene algo así, ¿sí? No, igual este es el IDLE. A ver. Sí, viene algo así. No me gusta el que viene con Python preinstalado por default. Por eso es que yo siempre voy a la opción de Anaconda, que la verdad que para la parte educativa está muy, muy bueno. ¿Sí? Entonces tienen la opción, como les decía, del compilador online. ¿Sí? Y el otro recomendado, por ejemplo, es Visual Studio Code. Pero este ya se los dejo por ir más adelante. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, vamos todos con Spider. Por lo menos yo las clases las voy a dar con Spider. Y si no, yo voy a usar RepelIT, el compilador web. ¿Me pasás la dirección de code que fue muy rápido que lo quería anotar? La dirección del... De code no sé cuánto, code punto no sé cuánto. RepelIT. No, eso ya lo noté. El otro. Que era la página code que lo recomendabas después, decía. El Visual Studio Code. Perdón, ¿puede ser que se haya perdido la conexión a mí o solo soy yo? Disculpen. Me avisen ustedes. Ustedes siguen viendo. Yo no veo más nada por eso. Se ve. Sí, se ve. Voy a salir y voy a volver a entrar. Gracias. ¿No? Visual. Yo creo que eso después porque va más fácil que tengamos todo lo mismo. Sí, digamos, si pueden instalar el PESA, es pesadito, el Anaconda. ¿Por qué es pesadito? Porque estos productos que están acá, Anaconda es un entorno pensado para el manejo de Big Data. ¿Sí? Con Jupyter y con Notebook, RStudio, está pensado, si ustedes lo van a ver, cuando entran a la página de la parte de Anaconda, dice mejor framework para Big Data. ¿Sí? Para el manejo de grandes volúmenes de información. Por supuesto, en Python. Pero uno de estos entornos de uso es el Spider, que la verdad anda muy bien. Así que nos ponemos todos de acuerdo. Si quieren, con REPL o cualquier editor para usar Panda, para usar Python, no tengo problema. ¿Dónde nos conviene instalar todo? En el disco sólido, en estado... El que utilice, Sabrina, si tenés estado sólido, mejor, ¿no? Por supuesto. Y Anaconda, yo después de esta presentación se las comparto, ¿sí? Yo las presentaciones que tengo armadas, yo se las voy a compartir. O les mando todo por mail a un drive donde yo tengo todo. En Anaconda, no sé qué haya cambiado, no debería, a ver. Vamos a... Yo ya estoy acá en la página de Anaconda. ¿Qué hago para bajarlo? Donde dice descargar. Anaconda, se van a download. Dice descargar, sí, vos lo traducí yo. Sí. Y ahí se lo descargaron. Por lo menos ya me reconoció que tengo Windows, ¿sí? Anaconda 2021.11. Sí, Fernando. O vamos a usar Classroom o vamos a usar algún campus, pero alguna de las opciones vamos a tener. ¿Sí? Acá me dice, gracias por descargar, regístrese en Anaconda para mejorar, lanzar cuaderno, acepto, entro ahí. Gracias por descargar, el start online. ¿Pero no te lo descargó?
Sí, lo tengo en segundo plano, pero acá me dice lanzar cuadernos, que no sé qué No, significa. no pasa nada. Lo cierto, Vale. listo. Sí, Ahora lo sí, estoy sí. bajando de estar en... Dice que faltan 5 minutos. Ujú. Y yo lo descargaría. Linux Mint creo que ya lo tiene, decía Alberto. Bien, entonces, sigamos. Anaconda. Acá tenemos Anaconda. Bien, después, el fondo, los colores, las cositas, eso es estética de cada uno. Generalmente viene por default, viene en la vista de fondo blanco, creo que venía. Apariencia, tema por default. Bueno, eso lo cambian ustedes. La costumbre ya de poner un fondo negro. Muy bien, entonces, tenemos cómo instalar Python, cómo instalar nuestro IDE, ¿sí? Recuerden, IDE es Spider, ¿sí? El IDE es el entorno de desarrollo para escribir código y poder, al mismo tiempo que escribo código, ejecuto el programa y veo la salida, ¿sí? Ese es el IDE, es un entorno de desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué la diferenciación entre IDE y Python? Vamos al ejemplo de Visual Studio Code. Esto es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un IDE. ¿Bien? Yo en este IDE, yo puedo escribir en cualquier lenguaje de programación. ¿Bien? Yo puedo, este ejemplo en particular está escrito en Python, pero yo tengo código escrito en... A ver si no lo borré. En JavaScript, ¿sí? En TypeScript. Uso el mismo IDE, ¿sí? Uso el mismo IDE de Visual Studio Code. O sea, Visual Studio Code me sirve para escribir código en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? No es que es Visual Studio Code Python, no, ¿sí? El IDE es eso, es un entorno de desarrollo lindo, amigable, que me autocompleta, me lo pone de distintos colores, o sea, le hace a la vida del programador más amigable y más fácil, ¿sí? Esa es la función del IDE. Después, el lenguaje que ustedes utilicen es otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es el concepto de IDE. El concepto de instalar ese compilador, ese intérprete que dijimos al principio, eso es Python, ¿sí? Si yo tengo Visual Studio Code instalado en mi máquina, pero no tengo Python, por más que yo escriba y tipee código Python, cuando yo le doy a ejecutar, ¿qué va a hacer Visual Studio Code? Va a ir a buscar el intérprete de Python. Como no lo tengo instalado, no va a ejecutar nada. ¿Bien? Entonces, por eso la solución de Anaconda, que me instala todo. Me instala Python y me instala un IDE, que IDE es Spider. ¿Bien? Y para los celulares tenemos IDE para Python, versión Android, sí hay. Hay un editor de... Yo usaba uno en la facu cuando doy, pero yo en la facu doy C. Y en C hay uno que se llama C4Droid, que está muy bueno. Está bueno. Programar en un celular no es nada amigable, ¿no? Pero aquellos que se interesen, mira, acá tengo uno que se llama PyDroid 3. IDE for Python 3. Haciéndole propaganda, ¿sí? Lo primero que me salió. Es un IDE. Pueden en el celular, van a ver que el mismo código que escribimos en la computadora lo pasan al celular y funciona. Exactamente. ¿Sí? Para una tablet. computadora más, otro dispositivo igual. Y digamos, a ver, pros y contras, ¿no? O sea, no se puede comparar una compu más cómodo, que en el celular o en una tablet, ¿no? Pero lo entiende casi similarmente. ¿Cómo? Lo entiende casi similarmente porque prácticamente es como una computadora igual. Claro. Sí, de acuerdo. ¿Spider es solo para Python? Sí, Sabrina. Spider es solo para Python. Ahí yo lo descargué. ¿Qué le doy? ¿Doble clic o lo tengo que extraer el archivo este? No, es un Excel. Dale doble clic. Entonces, cuando instalamos un lenguaje, estamos instalando el compilador y no el lenguaje en sí. En realidad, Sabrina, es el compilador y el lenguaje.
¿sí? Básicamente, ¿sí? ¿Querés escribir código en Python y correrlo y ejecutarlo en tu máquina? Necesitas ese compilador intérprete de Python, ¿sí? Si querés instalar, no sé, escribir en JavaScript, vas a tener que instalarte un motor, un compilador de JavaScript, ¿sí? Si querés programar en C#, en Java, en C, es exactamente lo mismo. Se van a tener que bajar su interpretador, su compilador de ese lenguaje en particular, ¿sí? Una consulta, profe. Acá me dice instalar recomendado o high, no sé cuánto. Recomendado. Dale, recomendado. Sí, para lo que vamos a hacer, recomendado, dale, siguiente y va. Perfecto. Y acá me dice Advanced Opciones. Si digo la que me tildó yo como recomendado, Anaconda 3. Anaconda 3. MyPython 3.9 dice. Listo. Perfecto. ¿Con eso se puede hacer algo de Arduino o es otra cosa? Sí, Charlie, se puede hacer. Es más, el código que vamos a hacer también lo puedes instalar en Arduino. Acordate que Arduino, ¿sí? Es un... No, para. Arduino no. Porque Arduino, el lenguaje de programación de Arduino se llama Objective-C. ¿Sí? Entonces es un C medio camuflado. Se parece a Python, se parece a C, pero no es. Pero van a entender igual la lógica. Lo que pueden hacer en Python, si quieren, es... Y lo guardo de todo. Es una Raspberry. A aquellos que les gusta decir electrónico, las cosas. Una Raspberry es una plaquetita, ¿sí? Que en realidad tiene un Linux adentro, un Debian, y como es un Linux, ya tiene Python embebido. Entonces pueden programar en Python en una Raspberry, que es una plaquetita electrónica chiquitita para hacer cosas electrónicas, ¿no? Es bastante poderoso igual. Descarga una ¿cómo que pide registro necesario para empezar? ¿Descargaste, Agustina, qué cosa? ¿Anaconda? Qué raro. Sí, María. Hola, profe. Una consulta. Perdón, Redami, pero, o sea, cada vez que yo quiera usar Spider, tengo que entrar como al dashboard de Anaconda y de ahí voy a Spider, ¿no? Es una opción, sí, y si no, lo que yo hago, si viendo mi pantalla, me voy al iconito de Windows, donde están todos los programas, y ahí yo tipeo Spider. Sí, intenté. Y abro claro. Spider directamente yo. Ok. Sí, justo cambié la compu a Mac, no la capto mucho, pero no lo pude hacer. Busqué Spider, pero no me aparecía de una, por eso abrí Anaconda, pero tarda sí, si no, sí, Anaconda tarda bastante, si no lo que... Sí, si no trata de buscar el... Sí. Está bien, voy a buscar. No sé dónde está el Spider. No llegar, no entendía dónde me lo había instalado, pero ya estoy ahí, está bien. Igual no tomo, después busco otras opciones. Gracias. ¿Puede ser que tarde un poquito en instalar? Porque me queda la última parte. Sí. Tarda. Bueno, pensé que se había tildado o algo. Una pregunta. No, SSD te debería ser rápido. Profe, perdón, una pregunta. Estoy intentando descargarlo y me quedé en la última ventana, ya abrí el programa, y en la ventana donde tengo que darle una destinación a la carpeta, no estoy pudiendo avanzar porque el botón Next está como sombreado, ¿viste? Bloqueado. ¿Eso por qué? ¿Porque todavía no terminó de descargar el programa? ¿O? No, fíjate si... ¿Qué estás haciendo? Intenté darle un destino. Como sí. de licencia. Intenté darle un destino y me sigue apareciendo bloqueado el botón de Next. O sea, no puedo avanzar. Y por lo que veo ya está descargado el programa. No sería. Salí cerrado. Salí cerrado. Sí, ya lo hice varias veces, por eso. A ver, más o menos soy ducho en esto, pero digo, ya hice la prueba, salí, entré. Instalarlo como administrador, por José, tiro también. Sí, hay espacio. Okay. Bueno, voy a cerrarlo nuevamente y voy a intentar de nuevo. Sí, si ves que no va, tiramos un mail con hace un print de pantalla, algo, a ver qué. Dale. Yo me había instalado Python desde la página oficial y bueno, como dijiste que recomendás Anaconda, entonces desinstalé lo otro y metí este. Python está bien, pero lo que no tenés ahí es un IDE, o sea, vas a escribir como en texto plano y va a quedar feo, o sea, por eso
la recomendación de tener un Dale, IDS. bueno, pero vamos por eso. Bueno, sigo con esto y si tengo alguna duda o algo, mando un print de pantalla, que no se puede por acá, por lo que veo. Lo mando por mail y vemos qué pasa. Dale, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. 7:30, estamos bien. Muy bien. Tengo que prendo el aire, que hace calor. Lo apago, tengo frío. Está medio pesado afuera. Muy bien, entonces, empecemos. Empecemos directamente a escribir código. Es la forma de aprender. Dijimos, los lunes van a ser estas clases, ¿sí?, de teoría, ¿sí?, esa teoría de cómo escribir sentencia, para qué sirve una cosa. Van a ver que no hay una teoría, ¿sí?, que leer, ¿sí? La idea de cómo aprenden a programar, cómo aprenden a codear, es haciendo ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a dedicarle a hacer muchos ejercicios, ¿sí? Tienen que entender lo que se le pide y poder volcar eso a código, ¿sí? Instrucción por instrucción, ¿bien? De a poco vamos a ir armando nuestros programitas simples en principio, pero como yo les dije, o sea, clase a clase, lo que vayamos aprendiendo se va anidando a lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Como les digo siempre, aquel que aprueba el segundo parcial es porque entendió toda la materia. No es que el segundo parcial tiene cosas que no se ven en el primero, no. O sea, esto es una cadena, se va eslabón por eslabón y llegan al final aprendiendo todo. O sea, todo, y le va a pasar en el transcurso de la siguiente materia. O sea, en lo que es software, todo se aprende y todo se anida, ¿sí? Muy bien. Dijimos, programación. Un programa de computadoras, y cuando hablamos ya de computadoras, dimos esos ejemplos de computadoras. Es un conjunto de instrucciones, es paso a paso que le indican a una computadora cómo realizar una tarea dada. ¿Sí? Esos ejemplos que vinimos dando. Las instrucciones se deben escribir en un lenguaje que nuestra computadora entienda. Tenemos el ejemplo de la personita escribiendo código. Tenemos el dispositivo final, a dónde va a ir. ¿Sí? Acá le puse un ejemplo. Este es una plaqueta electrónica que se me olvidó el nombre ahora. Raspberry. No, Raspberry. Esto es... bueno, ya se me acuerda. Pero también, si no un microcontrolador, necesitamos, como dijimos, ese traductor. Que traduzca del lenguaje. Fíjense que acá no estamos hablando de Python. Decimos que las instrucciones se deben escribir en un lenguaje que nuestra computadora lo entienda. Por eso necesitamos ese traductor. No tengo frío, ¿ven? Cuando abrís Spider tiene que quedar un CMD abierto. Una pregunta. A mí no se me queda abierto el Spider, el CMD, Charlie. Cerrarlo por la duda a ver qué hace. Vamos a comentar. Me dice página de códigos activa. Yo daré Spider y no se me abrió ningún CMD. No. Bien, vamos a entrar en comentar, ¿sí? Sin entrar demasiado en detalle, lo que son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados, ¿sí? Básicamente, en el mundo de programación y en el mundo de los lenguajes de programación, existen esas dos diferencias. Hay lenguajes, ¿sí?, códigos que son interpretados y lenguajes o códigos que son compilados. Ejemplos de lenguajes compilados, si alguna vez escucharon, tenemos a C, a C++, a Java, por ejemplo. Esos son lenguajes compilados. ¿Por qué decimos que es compilados? El programa fuente es el programa que nosotros vamos a escribir, ¿sí? A tipear, en el lenguaje que sea. En los lenguajes compilados, lo que se hace es, a ese programa fuente se lo pasa por un compilador, que ya más o menos tenemos idea de lo que es ese compilador, muy a grosso modo, ¿sí? Que el compilador lo que hace es, realiza un chequeo de sintaxis, ¿sí? El compilador no me va a decir a mí si mi código anda o no anda, ¿sí? El compilador, el chequeo de sintaxis, lo que va a hacer es chequear que lo que yo escribí en el lenguaje que tenga que escribir está bien escrito, ¿sí? Ejemplo. Me voy a ir a Spider acá. Yo voy a escribir print. Print es una palabra de Python reservada
para mostrar en pantalla un mensaje. ¿Sí? Entonces, si yo escribo hola desde print, ¿sí? Así como lo están viendo ahora en pantalla, y le doy a ejecutar, el intérprete entiende esta sentencia y ejecuta ese programa. Ahora bien, todas las funciones, generalmente, y cada lenguaje de programación tiene sus cositas, hay que respetarlas. ¿Sí? El creador de Python, el creador de C, el creador de C#, agarraron y dijeron, bueno, print se escribe así, en minúscula, y no se escribe prints, y no se escribe print con P mayúscula. ¿Sí? Se escribe print, todo minúscula. Entonces, nuestro IDE, nuestro compilador, nos ayuda a, ¿qué? A esto, a hacer chequeo de sintaxis. ¿Sí? Para que decir, che, mira, esta palabra que vos pusiste no la conozco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decimos con errores de sintaxis. Esto lo hace los IDE por nosotros. ¿Bien? Una vez que el compilador agarró el código fuente, le hizo un chequeo de sintaxis, está todo bien escrito, no sabemos si funciona el código, pero escrito, lo que hacen los lenguajes compilados, el compilador es genera un archivo, ¿sí? Un código objeto que se lo llama, y dependiendo del sistema operativo donde está corriendo, va a generar un ejecutable. Por ejemplo, si está en Windows, lo que va a generar es un .exe, que son los archivos ejecutables en Windows, ¿bien? Ahora bien, eso por supuesto lo hace todo el compilador, el IDE, no lo tenemos que hacer nosotros. A nosotros nos importa escribir código. Un lenguaje interpretado, ¿sí? Miren la diferencia en los gráficos, como es Python, Ruby, JavaScript, por ejemplo, lo que hace es, el programa fuente, hay un intérprete que está constantemente mirando, ¿sí? El programita, y automáticamente traduce y ejecuta línea por línea. ¿Sí? Va haciendo chequeo de sintaxis y ejecutando. Chequeo de sintaxis y ejecutando. Esto casi como en tiempo real. ¿Sí? Entonces, el código compilado, ¿qué hace? Genera un código, genera el ejecutable y va. El intérprete, va constantemente traduciendo y ejecutando línea en línea como si fuese tiempo real. Por supuesto, pros y contras, algo simple y rápido. En general, el ciclo de desarrollo, o sea, el tiempo entre el momento en que escribes el código y lo pruebas, es más rápido en un lenguaje interpretado. Y claramente lo vemos en el ejemplo, porque en un código compilado, estoy generando un código objeto, que es otro archivo, y está generando un ejecutable. En cambio, acá no. Acá básicamente lo que escribo, si está todo bien tipeado, lo ejecuto. Los lenguajes compilados solo generan código ejecutable para el sistema operativo donde fue compilado. ¿Sí? El código compilado que lo hice para Windows funciona solo en Windows. ¿Sí? Si yo quiero ese mismo código en C, ejecutarlo en Linux, tengo que compilarlo para Linux. ¿Bien? Sin embargo, un lenguaje compilado es más rápido que un interpretado. Esto se debe a que cuando se ejecuta, ya se encuentra el código de máquina generado, ¿sí? No tiene que hacer un chequeo uno a uno, línea a línea. ¿Bien? En general, un lenguaje compilado está optimizado para el momento de la ejecución, ¿sí? Por otro lado, el lenguaje interpretado está optimizado para hacerle la vida más fácil al programador, ¿sí? Por eso es que los códigos interpretados están ganando mucho camino, mucho mercado, porque el programador es el que tiene que escribir el código y necesitamos que esa agilidad sea ventaja. Debe tener una ventaja para el programador, ¿sí? Códigos como Go, como Rust, son todos códigos interpretados. Y la verdad que vienen ganando también batalla bastante, ¿sí? Hoy en día la brecha entre las ramas es cada vez menor, ¿sí? Lenguajes compilados como Go o Rust se inclina cada vez más a la productividad y a la felicidad del programador, mientras que los lenguajes interpretados son cada vez más rápidos en ejecución. Y hoy en día, yo hasta le diría que el tema velocidad, hasta que casi queda de lado, ¿sí? Porque hoy
el avance tecnológico, hoy cualquier celular es muy poderoso, entonces correr un código, correr otro, un lenguaje otro, es ínfimo lo que uno podría pensar que es rápido o no rápido, ¿sí? Entonces, ya de entrada, vamos, escribamos nuestro primer programa, famoso Hola Mundo, ¿sí? Lo que uno generalmente escribe cuando empieza a programar. ¿Cómo hacemos esto? Acá están los pasos, ¿no? Creamos un nuevo archivo, ¿sí? En este caso, no sé, por ejemplo, ejemplo.py. Vamos a ver que por default, .py, o sea, PY, es la extensión por defecto de los archivos escritos en Python. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo abrimos con el IE de Spider y escribimos lo siguiente. Print Hola Mundo. Entonces, miren, yo acabo de escribir a la izquierda. Si ustedes abren Spider por primera vez, lo que tienen que hacer es, abren Spider y ¿qué hacen? Crean un nuevo archivo. ¿Sí? Les aparece ahí una ventanita, escriben y después lo guardan. Es un archivo.py. ¿Sí? Yo este que está acá, lo hago, a ver si está la opción de mostrarlo. No, esto está acá. Esperen que se los muestro. Técnica de información, 2022, códigos. ¿Sí? No sé si se llega a ver, pero acá está un archivito que se llama clase-2803-ejercicio1.py. ¿Sí? Ese es el archivo que estamos viendo acá. ¿Sí? Un archivo.py. Entonces, en ese archivo, ¿sí? ¿Qué es un archivo de texto? O sea, el archivo.py ustedes lo abren y lo editan con cualquier editor de texto. Es más, si ustedes vienen acá, le dan doble clic, le dan botón derecho, a abrir con un editor de texto, por ejemplo, Sublime Text, ¿qué es lo que ven? Lo mismo que dice ahí. Es un archivo de texto. Lo abren con un Notepad y van a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Es un archivo de texto. Entonces, ¿qué es lo que dice la documentación? Escribamos Hola Mundo. Muy bien. Hola Mundo. ¿Cómo ejecuto este programa? La flechita que dice Run File. Ejecuto y a la derecha vamos a ver que aparece Hola Mundo. ¿Bien? O sea, aprendimos la primera función típica de todo lenguaje de programación, que es la de imprimir en pantalla. ¿Sí? Print, en inglés, imprimir. ¿Bien? ¿Cómo se escribe? Print, en minúscula. ¿Sí? No mayúscula, no letra capital, no, en minúscula. ¿Qué parámetros acepta la función print? Entre paréntesis, ¿sí? Y entre comillas, va a imprimir en pantalla lo que esté entre comillas. Si yo pongo Hola Mundo desde Python y vuelvo a ejecutarlo, ¿qué sale ahora en pantalla? Hola Mundo desde Python. ¿Bien? ¿Cómo lo escribo? Así. ¿Por qué? Porque así lo creó, así lo escribió el programador de Python que creó Python. ¿Sí? Dijo, print se escribe de esta forma. Puede ser comillas dobles o simples. Ahora vamos con eso también, Lucas. Para que los que tienen Linux Python 3 y luego puedes escribir. Y luego podés escribir. Siempre también hay que hacer comillas. A ver, Alberto, los que tienen Linux. Los que tienen Linux, hay dos opciones. No sé si tienes un IDE, ¿sí? O si lo estás escribiendo y ejecutando. Si en Linux estás escribiendo en consola. Sí, profesor, en consola. Esto que está acá es un Linux. Sí. Bien. Entonces, vos lo que tendrías que hacer es crearte un archivo. No sé, vamos a ponerle Hola Mundo.py. Bien. Y en el editor escribir lo mismo que escribimos ahí. Ah, está bien. Hola Mundo
desde Linux, por ejemplo, ¿no? Lo guardás, salís, ¿sí? Y ahí tenés tu archivito hola mundo, ¿sí? ¿Cómo lo ejecutas? Python espacio y el nombre del archivo. Yo escribí, profe, Python 3 y ya me deja, y apenas aprieto Enter ya me tira. Ah, pero cuando escribís Python 3 Enter, lo que entras es que entras al editor. Ah, está bien, ahí entré yo. No, ahí entras al editor de Python. Salís de ahí. Salgo de ahí, listo. Salís de ahí y en el directorio donde tenés el archivo, vos tenés que poner Python 3, espacio y el nombre del archivo. Enter, y lo que ejecuta es exactamente lo que dice el archivo. Que lo único que tienes dentro del archivo es un print. Ok. ¿Bien? Después vamos a entrar más en detalle en la parte Linux, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien. Preguntas hasta ahora. Hasta acá. Ah, Charlie preguntó por las comillas. Antes de entrar a las comillas. ¿Alguna otra consulta? Profe, a mí me aparecen 3 ventanas. ¿En dónde? En Spider. ¿Acá? Sí. Ah, sí, puede ser por el debugger. Cerralas. Venís acá arriba y le das close y que solo te quede la consola. Ah, bien. Yo lo voy haciendo en el líder. Vayan, sí, y si no, directamente, si no lo pudieron descargar, les trajo problemas, vayan. Vayan a. ¿Qué es esto? A REPL, si no. REPL IT. Y escriben exactamente lo mismo y funciona. Miren que lo copiamos también. Crear repo. Ahí está, ¿sí? Ahí estoy en REPL IT. Print. Hola mundo desde REPL IT. Lo ejecuto y que me sale, cuando se me vaya esta ventanita fea, hola mundo desde REPL IT en la consola, ¿sí? A la izquierda el editor, esto lo podemos ver, a la derecha la consola, ¿sí? La salida. Bien, y botoncito ejecutar. Fíjense que es exactamente lo mismo. Me sale. Es una opción también. Bien. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Venimos bien? Muy bien, venimos bien. Venimos bien. Bien. Respuesta a... ¿quién me preguntó por las comillas? Lo perdí. Bueno, ahí había apuntado por comillas. Lucas, profe. Python por default trabaja por comillas dobles, pero acepta comillas simples. ¿Sí? Si yo lo pongo así y ejecuto, sigue funcionando. ¿Sí? Entonces, comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Python lo interpreta todo esto como una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Qué es una cadena de caracteres? Es una secuencia de caracteres. ¿Sí? O lo que vamos a ver más adelante es un string. ¿Sí? Una palabra, una frase. No, todavía no llegamos, estamos en lo mismo, ¿sí? Entonces ya sabemos que podemos usar comillas dobles o comillas simples, ¿sí? Para escribir una palabra. A ver, sigamos con la presentación, a ver cómo sigue. Bien, entonces ahí explica cómo escribirlo. Sí, fíjense, si alguno viene de otro lenguaje de programación, generalmente los lenguajes como JavaScript, Java o C, todas las instrucciones terminan en un punto y coma, si alguno tiró. Acá, por supuesto, no. ¿En qué cambia usar comillas dobles simples? No cambian nada en realidad, o sea, hay cosas que hace Python que asumo las quiso hacer más simples y al
a mi gusto a veces las complican, pero están las dos opciones, ¿sí? Comillas siempre dobles es lo mismo. En HTML tiene que usar, claro, con llave, exactamente. Acá, Python, una de las cosas que tiene Python es que nos obliga, ¿sí? Todo el tiempo punto y coma, exactamente. Pros y contras del punto y coma. Nosotros cuando usamos un punto y coma, sabemos que la instrucción terminó. Python no acepta esos puntos y comas. Lo que me obliga a escribir código prolijo. ¿Qué significa código prolijo? Yo, en C o en Python, en C o en Java, ¿sí? No sigue la misma instrucción, ¿no? Pero yo tenía que, cada vez que terminaba una instrucción, poner un punto y coma. Entonces venía abajo y ponía, no sé, hola mundo, hola de nuevo, punto y coma. Lenguajes como C y Java, JavaScript, necesitan este punto y coma para decirle al compilador que es otra instrucción. Entonces, como funciona esto del punto y coma, uno podía hacer esto. Como sé que viene una instrucción, una función, punto y coma, listo, terminó. Y a continuación empieza otra instrucción, ¿hasta cuándo? Hasta el otro punto y coma. Esto, en lenguajes como C, Java, JavaScript, lo permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene esta finalización del punto y coma. ¿Es útil? No, la verdad que no es útil, porque de nada me sirve a mí como programador escribir varias sentencias en el mismo renglón. O sea, no lo voy a entender. O sea, por más que funcione, visualmente es horrible, o sea, y no funciona, y no queda bien. ¿Sí? Entonces uno siempre se acostumbra a escribir instrucciones por instrucciones, una abajo del otro. Python, al sacarle el punto y coma, lo que no me deja absolutamente es hacer esto. ¿Sí? No puedo poner dos sentencias, dos instrucciones en la misma línea. ¿Por qué? Porque como no tengo el punto y coma, la instrucción el carácter de siguiente instrucción, ¿cuál es? Es el enter. Cada línea en Python representa una instrucción nueva. Sí, fíjate las comillas, José. Entonces, si yo quiero escribir dos holamundos, ¿sí? O dos print en pantalla, lo tengo que escribir así, una línea bajo la otra. Las instrucciones se separan por enter. ¿Bien? Entonces, si yo ejecuto ahora, un detalle. Me va a salir, hola mundo, hola de nuevo. ¿Bien? Dos instrucciones. Muy bien. Escribimos nuestro primer hola mundo con la función print. ¿Sí? La función print, todo en minúscula, entre paréntesis, ¿sí? La frase o la palabra que quiero poner en pantalla. ¿Sí? Y esa frase o esa palabra entre comillas. O comillas dobles o comillas simples. ¿Bien? Muy bien. Vamos con definición de variables, tema muy importante. ¿Qué es una variable? Django es un compilador. Django es un framework, Alberto. Un framework es un conjunto de paquetitos para, en este caso Django, para crear páginas web. ¿Sí? Tanto back como front. Es un conjunto de muchas aplicaciones escritas en Python, ¿sí? Pero no es un compilador. Variables. Se define como variable al espacio reservado de la memoria que almacena un dato, ¿sí? Que como su propio nombre lo indica, puede cambiar de valor en tiempo de ejecución. ¿Sí? Las variables o esos espacios en memoria existen siempre. Si yo agarro y abro, aquí voy a abrir un Word. Estoy en Windows, ¿no? Abro un Word. Cambié de ejemplo, ¿sí? Completamente. ¿Sí? Fíjense que no lo guardé y escribo, hoy estuvimos en la clase de programación, ¿no? Bien. Si yo no lo guardé, esto no vive en disco rígido, ¿sí? Recuerden que nosotros en una computadora tenemos disco rígido, un disco rígido que es un disco, es una memoria, sigue siendo una memoria no volátil,
que significa que todo lo que yo guarde en ese disco rígido, por más que yo apague la computadora, la vuelva a prender, la información está. Mi disco rígido, ¿sí? El C o el Linux, lo mismo. Y también tenemos otra memoria, las memorias RAM. Toda computadora, todo sistema operativo, toda máquina tiene una memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Es espacio en memoria que yo guardo cosas, pero ¿qué particularidad? Es volátil. Cuando yo reinicio la máquina, todo lo que yo guarde en esa memoria desaparece y arranca de cero. Entonces, este Word, que yo lo abrí y escribí algo, pero que yo no lo guardé y no lo registré en mi disco rígido, está viviendo en memoria RAM ahora. En algún espacio de la memoria el que el sistema operativo me asignó en ese momento. En cuál, no sé y no me importa. Pero yo quiero para que se entienda esa definición. Si yo en este momento reinicio la computadora, cuando vuelva a prender, este Word no existe más. Porque está en memoria RAM. En un espacio de memoria que me reservó el sistema operativo. Porque no lo guardé en un espacio no volátil como el disco rígido, por ejemplo. Pero me reservó un espacio de memoria para hacer algo en el mientras tanto, ¿sí? ¿Y alguien iba a preguntar algo? No. Todas las palabras reservadas son variables, un if, no. Un if, un for, Sabrina, son sentencias. ¿Sí? Son sentencias, son instrucciones que ya el compilador ya las reconoce. Ahora vamos a ver cómo escribimos. La RAM es memoria temporal, claro, exactamente. La ROM es permanente, el disco rígido es una idea como de ROM, más o menos, porque es memoria permanente, ¿sí? No volátil. Bien. Entonces, ¿cómo manejamos las memorias, las variables en un lenguaje de programación? Python es un lenguaje de programación de tipado dinámico. ¿Qué significa? Las variables se comprueban en tiempo de ejecución. Si alguno viene de algún lenguaje de programación, ¿sí? Java, C, C#, uno sabe que para declarar una variable, primero le tenía que decir de qué tipo era. Por ejemplo, si yo ponía int edad, yo estaba declarando una variable que se llama edad del tipo entero. ¿Por qué? Porque en la variable edad iba a guardar un número. Bueno, ¿qué hacía esto? En el transcurso del programa, mi variable no podía cambiar de tipo. La variable edad nace del tipo entero para guardar un número y nunca más en ese transcurso del tiempo puede cambiar de tipo. Siempre va a ser entera. Python tiene el concepto de tipado dinámico. Las variables pueden cambiar de tipo en el transcurso del código. ¿Cómo declaro una variable? Fácil. Le pongo un nombre, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Igual y el dato que yo quiero guardar. Por ejemplo, voy a guardar edad. Voy a hacer... Lo que estoy haciendo acá es... Acabo de crear una variable que se llama edad, a la cual le asigné un valor. ¿Qué valor? En este caso un número, 38. ¿Bien? Esto, las asignaciones de variable y el dato que tiene la variable, sigue la misma lógica que la matemática que conocemos nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en primaria, secundaria, yo no me acuerdo cuando aprendíamos esto en la universidad, alguien venía y nos escribía y igual a 2x más 5, una ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá con este igual? Es, tengo una variable, ¿por qué variable? Porque va cambiando de valor, ¿sí? A la cual le guardo todo este dato. O sea, se guarda de derecha a izquierda, ¿sí? Se declara y el valor va de derecha a izquierda. Los lenguajes de programación manejan el mismo concepto. El dato que yo quiero guardar en la variable está siempre a la derecha del igual. Entonces, lo que significa esto es, este valor está a la derecha, guardalo en esta variable. ¿Bien? ¿Dónde está esa variable? En algún lado de la memoria de la PC, que siempre se representa como bloques de memoria, ¿sí?
en algún lado de la memoria vive esta variable edad, el que el sistema operativo me reservó un espacio, ¿sí? Aquí no cambié. Me reservó este bloque de memoria, ¿para qué? Para almacenar un dato. ¿Qué dato? Lo que yo necesito, ¿sí? ¿Me interesa ahora saber exactamente en qué posición de memoria está? No, hoy no me interesa, ¿sí? ¿Cómo accedo a esta posición de memoria? A través de el nombre de la variable. ¿Cómo se llama la variable? Edad. ¿Bien? ¿Hay herramientas que registre si no tuvieron? Sí, bueno, eso entra bien en el detalle fino, Tatiana. ¿Se entiende el concepto de variable? O sea, el variable es, estoy reservando una posición de memoria, ¿sí? Para guardar un dato. ¿Qué dato? El que necesite. Un número, una palabra, algo, cualquier cosa. ¿Cómo la declaro? Un nombre cualquiera, ¿sí? Igual, y le asigno el valor que yo quiero guardar. Buenas prácticas. Buena práctica consiste en crear variables con nombres intuitivos referentes al dato que almacenan. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo que hacer un programa que almacene, por ejemplo, la edad de un usuario, lo conveniente sería que ustedes escriban una variable que se llame edad, ¿sí? Y no x igual 38. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Dónde va a estar almacenado el valor de la edad? En la variable x. ¿Lo van a entender ustedes? Sí. Si me lo pasan a mí a corregir, yo tengo que ir a andar adivinando qué significa la x o qué quisieron asignar al valor x, ¿sí? Entonces, buenas prácticas de programación es usar variables, o sea, usar nombres de variables acorde a lo que están usando, ¿sí? Si quieren almacenar la edad, edad. Si quieren almacenar, no sé, nombre, nombre, y almacenar un nombre, Pablo, por ejemplo. ¿Sí? Variables en singular. Pregunta, me pasó un par de preguntas. ¿Y cómo sabe qué edad es la variable? ¿No lleva comillas en algún tag? No, Charlie, no lleva nada. O sea, lo reconoce como variable. Es buena pregunta la de Charlie. ¿Cómo sabe qué edad es una variable? ¿Sí? Por dos cosas. No es una palabra reservada, ¿sí? O sea, no es print. Por ahora es la única función que aprendimos. Hay varias funciones ya precargadas. Entonces, no es ni una función precargada, ¿sí? Tampoco son sentencias, no es if, no es for, no es while, ¿sí? Y tiene la lógica de tener un igual. Entonces, esto le da al compilador la idea de que estamos intentando guardar algo que está a la derecha del igual en esto, que yo lo voy a considerar, dice el compilador, como una variable. Las variables en singular. Las variables van como ustedes quieran, ¿sí? Acostumbren a usar siempre de vuelta el mismo criterio para todos sus códigos, ¿sí, Alberto? Sí, pero por ejemplo, o sea, en diferentes códigos uno ve que algunos programadores lo ponen en minúscula, otros lo ponen todo en mayúscula y el código está armado, digamos, ¿a eso también hace referencia a las buenas prácticas? Eso hace referencia a las buenas prácticas, ¿sí? Siempre va a depender de dónde empiecen a trabajar, ¿sí? Si tienen una empresa o no, ustedes imponen su criterio. Siempre está bueno ponerse de acuerdo en eso mismo, ¿no? Entonces, muchas empresas lo que adoptan es, si la variable tiene, no sé, dos nombres, por ejemplo, una variable mi apellido. Muchas se acostumbran a usar este concepto se lo conoce como camel case. Camel case es como el concepto del camello, ¿no? El camello como las jorobas. Entonces, empiezo en minúscula y la siguiente palabra, o sea, pues yo no puedo declarar una variable así, con ese espacio. No puedo declarar variables con espacio. Sí podría hacer esto, por ejemplo, si quiero. Entonces, el concepto de declarar variables del tipo camel case es esto, ¿sí? Es empezar con minúscula y cuando siga la próxima palabra, la primera letra mayúscula. También está el snake case, exactamente, ¿sí? Hay varios conceptos de
de cómo escribir, ¿no? O sea, hay gente que directamente no usa camel case y usa directamente así, mi guión bajo apellido, es la variable mi apellido también, ¿sí? Pero no se va de eso, ¿sí? Y ver variables escritas en mayúscula, no. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque el concepto de una variable en mayúscula es el concepto de una variable global, o sea, como una palabra reservada, ¿sí? En Python hay una variable que se llama m-pi, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante si quieren, que es una variable precargada, que es lo que tiene el valor de pi, 3,14156, ¿no? Entonces, se usan las variables en mayúscula para lo que son variables globales o ya preacordadas, ¿sí? Para el resto, minúscula y el concepto que ustedes quieran, guión bajo o tipo snake case o camel case, ¿sí? Y siempre traten de usar variables acorde a lo que van a usar, ¿sí? El nombre, ¿sí? Profe, ¿puede ser que para las constantes también se use las mayúsculas? Sí, exactamente. Es una buena práctica usar para las constantes las mayúsculas. Las constantes, las variables globales se usan generalmente mayúsculas. Muy bien. Entonces, variable, dijimos. Alguien preguntó, habría que definir el tipo de dato de la variable en la pregunta de Leandro. Eso es lo que Python no tiene, por ejemplo. Python no tiene tipado de variables, ¿sí? ¿Qué hace Python? Arranca la variable, ¿sí? Pros y contras, ¿no? Acá dice que la variable edad le guarda el valor 38. ¿Qué hace Python internamente? Sabe que edad es una variable entera. Pero si más adelante arranca el código y después yo hago esto, ahora edad le guardé el valor 12,34, si los decimales se guardan con un punto, si no con. En este caso, Python sabe que ahora edad es una variable del tipo float. El tipo float son las variables que almacenan tipos, números reales. Que viene exactamente eso ahora, ¿sí? Estos son los tipos de datos que existen, ¿sí? En casi todos los lenguajes de programación. Diría que en todos. Tenemos los tipos de datos numéricos, que pueden ser enteros, ¿sí? Palabra reservada int, o reales, palabra reservada float. O sea, int son los números, como conocemos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, sin decimales, y los reales son los números con decimales, ¿sí? Palabra reservada float. Hay un tipo de dato en Python que son los booleanos, ¿sí? Que se utilizan para representar valores verdaderos o falsos, true o false, y se escriben así, true o false. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de a poco. Después tenemos un tipo de dato que es una cadena, o un string. Vamos a hablar mucho de string. Los string es una secuencia de caracteres para formar una palabra o frase. Se delimita entre comillas simples o dobles. Entonces ya entramos en un nuevo concepto. String. ¿Qué es lo que yo le paso entonces a la función print? Yo le estoy pasando un string, una cadena de caracteres. ¿Sí? Todo lo que yo pase entre comillas simples o comilla doble, Python lo interpreta como un tipo de dato, cadena de caracteres o string, una palabra. Vamos a ver por qué existe esa diferenciación, ¿bien? Después tenemos tres tipos de datos que son más complejos, que esto lo vamos a ver de la segunda parte seguramente, que son las listas, las tuplas y los diccionarios. Las listas es una colección de objetos, ¿sí? Datos numéricos, cadenas, etc. Se delimita utilizando llaves, corchetes, ¿sí? Y los elementos se separan por comas. Vamos a ver un ejemplo rápido. El array es una lista, en tu caso. El array viene más del concepto de C, C#, ¿sí? Pero son listas. Miren, ahí tienen unos ejemplos de variables con sus tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, la variable número, ¿sí?
el operativo, ¿sí? El compilador sabe qué número está almacenando un número entero. ¿Sí? Creé una variable que se llama decimal. Y sabe el compilador, el intérprete, que decimal es una variable del tipo real, porque estoy almacenando un número con decimal. ¿Sí? Creo una variable booleano. Le puse el nombre booleano. ¿Sí? El operativo, el intérprete, sabe que booleano es una variable del tipo bool o booleano. ¿Por qué? Porque le guardé una palabra reservada, true o false. ¿Sí? Fíjense que true o mismo false en el ejemplo no llevan comillas, porque no es una palabra, es una palabra reservada, ¿sí? No es un string. Cadena. Acabo de crear una variable cadena. ¿Cómo sabe el intérprete que es una variable del tipo cadenas o de string? Porque está entre comillas simples o comillas dobles. ¿Bien? Y los 3 ejemplos que vimos. Listas, tuplas y diccionarios. ¿Sí? No quiero entrar demasiado en detalle ahora, porque lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero fíjense la idea. Una lista, ¿qué es una lista? Es un conjunto ordenado, ¿sí? Secuenciado entre corchetes, ¿sí? Y separado por comas. ¿Sí? De elementos del mismo tipo o de distinto tipo. ¿Sí? Una tupla, ¿sí? Es muy similar a una lista, pero en vez de usar corchetes, usa llaves, paréntesis. Vamos a entrar en detalle para qué sirve cada cosa y por qué lo vamos a utilizar. Y el más importante quizás es un diccionario. Los diccionarios, ¿sí? El intérprete se da cuenta porque abren y cierran con llaves, ¿sí? Y tienen un concepto que se llama key value, ¿sí? O llave valor. Sería como que esta variable tiene adentro 2 variables. Una variable que se llama día y tiene el valor lunes, y otra variable que se llama fecha y tiene el valor 1. ¿Sí? Vamos a entrar en detalle y mucho para trabajar con listas, tuplas y diccionarios. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los diccionarios es la entrada, ¿sí? A manejar las APIs. ¿Sí? Si escucharon hablar de APIs y API REST y cómo hablan los sistemas operativos, el lenguaje de programación vía APIs, bueno, las APIs hablan este formato estructurado, como si fuese un diccionario. Una lista puede contener diccionarios adentro, exactamente, ¿sí? Y acá es donde se complica, o sea, una lista puede tener un conjunto de tuplas y de diccionarios, y a viceversa también. Un diccionario puede tener una key que se llame día y un value que puede ser otra lista, ¿sí? Todas las combinaciones que quieran. Por eso es que eso lo vamos a ver bien en detalle cuando avancemos, ¿sí? con las clases. ¿Preguntas hasta ahora? Siempre las sentencias van con minúscula, nunca se usan mayúscula por lo que veo. Estas son variables, estamos declarando variables, ¿sí? Las variables pueden ser en minúsculas o mayúsculas, ¿sí? Pero las buenas prácticas, las variables siempre arrancan todas en minúsculas generalmente. Hay que poner no edad 1, edad 2, no te entiendo bien. ¿Las listas no son tipo de datos? No, la lista puede ser de distintos tipos de datos también, Gonzalo. Ah, su comentario viejo. Ah, ok. Ok, entonces. Y las constantes suelen ir en mayúscula, creo. Exactamente, Tatiana, ¿sí? Lo que son variables globales y constantes, que ya están como preacordadas y definidas, esas son las que van en mayúsculas. Las variables con espacio asterisco, otra variable diferente. Las variables como espacio asterisco, se quedan igual. Como espacio, algo así para escribir un espacio o algo así. Alberto. En realidad, fíjate que, a ver si esta es tu pregunta, ¿no? Yo acá le pasé como cadena de carácter el carácter de un espacio, ¿sí? Y el intérprete interpretó ese espacio y lo guardó. Lo que yo no puedo hacer es declarar una variable con espacio. Yo no puedo poner así, nombre, apellido.
Además, fíjate que ya el IDE ya me avisa. Error de sintaxis. Yo no puedo declarar una variable con un espacio. ¿Sí? Entonces, o tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto. ¿Bien? O todo minúscula, nombre, apellido. ¿Sí? Eso es lo que prefieran. Entonces, vamos a ver cómo imprimo esas variables. Tengo edad y vamos a imprimir nombre. ¿No? Muy bien. ¿Cómo imprimo el contenido de esas variables? Bueno, seguramente con la misma función con la que imprimo en pantalla. Exactamente, Martín. ¿Sí? Entonces, si yo hago print edad y después hago print nombre, debería imprimir en pantalla, ¿qué cosa? El contenido de esas variables. Vamos a ver. Y efectivamente, me imprimió el hola mundo, el hola de nuevo, y me imprimió, o sea, ¿cómo se hace la sentencia Python? Línea a línea, de arriba para abajo. Entonces empezó línea 1, ¿qué hago? Imprimo pantalla. Línea 2, ¿qué hago? Imprimo pantalla. Sigo. A Python esto no le importa. Si yo hago esto, no es que pierde tiempo pasando línea por línea, ¿sí? Por supuesto, no lo van a ver así. Entonces, sigue la próxima instrucción. Edad igual a 38. ¿Tiene que imprimir algo acá? No. No porque la instrucción print está arriba, no está acá. Esta instrucción es generar la variable edad y guardarle un registro. Muy bien, sigo. Próxima instrucción. Generar la variable nombre y guardarle este registro. Muy bien, sigo. Imprimí el contenido de la variable edad. Imprimí el contenido de la variable nombre. Bien. ¿Preguntas? Muy bien. Muy bien. Pregunta adelante. ¿Qué es la diferencia que hay entre la llamada de la variable con f? Más adelante lo vamos a ver, Lucas. No te me adelantes con eso, por favor. Y Zelda, entonces se lo puede dar distintos valores a una variable misma, por ejemplo, 38 o 42. Sí, Gisela, lo que va a pasar es que consulta, crearemos ventanas en Python. No sé si llegaremos a hacerlo este año, Fernando, pero sí, se pueden. Aquellos que quieran probar o investigar, Thinker es la librería, una de las librerías de Python para crear tipo ventanitas de Windows con botones y todo. Python es back. Front siempre es algo metido con HTML. O es HTML crudo, o es React, o es Vue, pero el front siempre termina cayendo en HTML, ¿sí? Entonces, como preguntó por ahí Griselda, si la misma variable podemos cambiar el nombre, sí. Fíjate, vamos a hacer el mismo ejemplo, donde miramos si aparecía 38 y Pablo. Voy a limpiar la consola. Después vengo acá y hago así. Edad igual 40. Crecí rápidamente. Y vuelvo a imprimir la edad. ¿Sí? Tengo la variable y le cargué este valor. Y ahora vengo y digo, ahora cargale el dato 40 a la variable edad, imprimirlo. ¿Y qué me aparece? Bueno, me aparece el contenido de la variable edad en esta instancia, el contenido de la variable nombre, le cambié el valor a la variable edad y volví a imprimir la variable edad. ¿Sí? Las variables se pueden alterar, por supuesto, ¿sí? De ahí el nombre variable, ¿sí? Que van cambiando. Entonces, yo quería hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué me aparece en pantalla? Esperen, vamos a borrar esto si no me sale 2 veces. ¿Qué les parece que cadena de texto, me dice Luca? Vamos a ver. 38 más 20. ¿Qué es lo que hizo Python?
Sumó las variables. Exactamente. ¿Por qué sumó las variables Python? Porque se dio cuenta de que la variable edad y la variable dato son del tipo entero. ¿Sí? No lo concatenó Miguel, o sea, hizo la suma. ¿Sí? Agarró la variable edad, agarró la variable dato, se fijó qué tipo de variables son Python internamente, dijo, ah, esto es una variable entera. Y esto es una variable entera, listo. Entonces, una suma de enteros que me da como resultado un número entero. ¿Bien? Si dato no hubiese sido la suma también, vamos a poner, que es lo que quería mostrar ahora. Nombre más dato. Quiero hacer ahora. Nombre más dato. Vamos a ejecutarlo. Y se rompió. No me dio Pablo 20. ¿Qué dice el error? Es un type error. Can only concatenate string. ¿Sí? Dice que solo puede concatenar string con string. Y acá aparece una nueva palabra. Concatenar. Concatenar la conocemos. Lo usamos mucho en Excel también. ¿Qué significa concatenar? Sumar dos palabras. ¿Sí? ¿Cómo suma dos palabras Python? Dándose cuenta que nombre es un string. Pero dato no es un string. ¿Sí? Es un número. Si yo tuviese acá una variable que se llama apellido y le pongo Lencinas y hago nombre más apellido, ahora sí funciona. ¿Y qué hizo? Concatenó. ¿Por qué? Porque son dos variables del mismo tipo. Si yo sumo dos variables del tipo string, las concatena. ¿Sí? Si yo sumo dos variables numéricas, las suma. Lo mismo si dato fuese 20,9 y la ejecuto, la suma la realiza. Porque dato sigue siendo una variable numérica. Flotante, pero variable numérica. ¿Preguntas? Bien, venimos bien entonces. La Pues, obvia. ¿Cómo suma número y texto? Ah, se está adelantando. Ahí vemos eso. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más iba a preguntar algo? ¿Justo? No. Yo le iba a preguntar lo mismo, justamente. ¿Cómo sumar string y...? Los errores, ese error que dio acá, ¿sí? Python maneja muchos errores. O sea, el programa cuelga y nos avisa por qué cuelga. ¿Sí? En este caso, colgó porque nosotros queremos intentar, la operación suma, ¿sí? Sirve para sumar dos números enteros, ¿sí? Dos datos numéricos. Dos datos numéricos yo los puedo sumar. ¿Cómo? Como la operación aritmética que conocemos, suma o resta. ¿Sí? En este caso, si sumo 38 más 20,9 me da 58,9. Entonces, la suma de dos datos numéricos, ¿sí? Aritméticamente hace esa suma. La suma de dos palabras o de dos strings para Python es una concatenación. ¿Sí? Entonces, Python agarra y mira la primera variable que es un string. Entonces, ¿qué dice Python? Ah, este está intentando concatenar. Listo, entonces concateno este string con este string. En este caso funcionó, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque dato no es un string. Entonces, Python no sabe concatenar un string con un entero. ¿Sí? Ese es el error que tira. Fíjense. El error es type, error de tipeo. Type error dice que o sea, solo puedo concatenar string con string, no float. Y fíjense que se dio cuenta de que este dato es un float, o sea, una variable real. ¿Sí? Siempre los errores de Python, normalmente en inglés, nos dan una idea de dónde está el error. ¿Sí? Hay que prestar atención a eso siempre. Y ahí se adelantó Lucas. Si le pongo palabra reservada
str a la variable dato, ¿qué pasa? Ahora funciona. ¿Y qué hizo? Imprimió Pablo más 20,9. O sea, concatenó una variable que era flotante como un string. ¿Y qué es esto que está acá? Que se nos adelantó Lucas. Esto es castear una variable. Castear una variable. ¿Qué significa castear una variable? Le estoy diciendo al intérprete, a Python, lo siguiente. Para esta operación, considera a esta variable como si fuera de este tipo. No le estoy cambiando el tipo, ¿sí? No es que estoy convirtiendo a la variable dato en string. No. Lo que estoy haciendo es, estoy diciendo, considera para esta operación como si esta variable fuese un string. ¿Sí? No la estoy cambiando de tipo. ¿Y qué puedo usar acá? Las palabras reservadas que conocemos. str para convertir un dato en string. Int para convertir un dato en entero. O float para convertir un dato en un número real. ¿Sí? Esto es lo que se llama castear una variable. De vuelta, no le estoy cambiando el tipo. Le estoy diciendo que para esa operación considere... Alberto, no pude... Pensé que lo podía grabar la clase con la cuenta del terciario, pero algo pasó en la cuenta administrativa global que no tengo el botoncito de grabar la clase. Así que es muy probable que haya cambiado la cuenta administrativamente o no pagar, no sé qué pasó. Así que si no lo puedo solucionar, para la próxima clase voy a cambiar no vamos a usar más Meet y voy a usar una cuenta corporativa que tengo que sí me permite grabar. ¿Sí? La idea es que las clases estén grabadas, ¿sí? Si hoy es una pena que no podemos grabarlas, ¿sí? No me avivé de probarlo antes. Del casting, de transformar, de convertir. ¿Sí? Que viene de cast o de casting. ¿Sí? Entonces, ¿qué operaciones aritméticas podemos hacer? Las que conocemos. ¿Cuál sería la mejor manera para dejar un espacio entre variables? Y guión bajo. Sí, el guión bajo si quieres dejar un espacio entre variables. Podemos sumar, ¿sí? Que realiza una suma entre números o concatenación entre strings, ¿sí? El símbolo más. El símbolo menos, ¿qué hace? Resta. ¿Sí? Resta números. División real. La doble barra hace una división entera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo hago 6 barra 4, esto me va a dar el valor de 1. ¿Por qué? Porque solamente se queda con la parte entera. Si yo haría 6 dividido 4 con una sola barra, la respuesta estaría en decimales. ¿Sí? Más que redondear, solo me queda con la parte entera. ¿Sí? No me importa si es 1,9 o 1,2. Se queda con la parte entera. Multiplicación, asterisco. Potencia, el doble asterisco. Si yo quiero poner, no sé, x al cubo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es poner x asterisco asterisco 3. X al cubo. Y tengo un operador por ciento que realiza el resto de una división. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo simple, pero sencillo. ¿Sí? Entonces, lo que vimos recién, ¿cómo imprimo el contenido de las variables? Bueno, print. Saber números pares e impares, exactamente. Entonces, si dato 1 y dato 2, que son string, lo sumo. Fíjense acá el ejemplo. Sumé dos datos string y lo guardé en una nueva variable. Y después imprimo que me sale, ahora soy string. Soy un string. Y si yo quiero agregarle un espacio, ¿sí? ¿Cómo hago? Le concateno, fíjense lo que hizo acá. Le concateno un espacio. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tiene el dato 3? Hola, el espacio, soy un string. ¿Ven? Acá el ejemplo que vimos recién,
Error de formato, no se puede concatenar un string con un entero, debemos castearlo primero. Y ahí tienen el ejemplo de lo que vimos recién. Cómo casteo de un entero a un string. Esta presentación se las voy a compartir, no sé, todas las presentaciones que tengo, ¿sí? Les voy a compartir un repositorio en donde están todas las presentaciones que tengo, más algunas más avanzadas, ¿sí? Si quieren tenerlas, no las vamos a ver, pero las pueden tener si quieren, no tengo ningún problema. Así que no se preocupen por eso. Y vamos a terminar con la parte de imprimir con formato. ¿Qué significa eso? Vamos a acá. Yo quiero imprimir en pantalla la siguiente frase, ¿no? Hola Pablo. Tu edad es 38. Eso es lo que quiero que me salga en pantalla. ¿Sí? Entonces, si ese fue el enunciado, imprimir en pantalla eso, con estas variables, a ver, ¿cómo imprimo en pantalla? Print. Perfecto, entonces, vamos a usar print. Y acá viene el concepto de imprimir con formato. Acá hay muchas cosas, hay muchas preguntas, ¿sí? Muchas opciones. Fíjense que hace 2 años sin imprimir esto. A ver si está el de imprimir con formato que nos comentó el compañero. Pero la que recomiendo utilizar es la que voy a mostrar ahora y la que justo comentó un compañero con el F adelante. Si yo quiero escribir esto que está acá y que me salga de esta forma, y donde yo sé que esto es una variable y esto es una variable, la forma ideal sería hacer lo siguiente. Hola, doble llaves, tu edad es doble llave. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? Tiene que haber una forma, entonces, de decirle, che, acá pone el contenido de una variable y acá pone el contenido de una variable. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? A continuación del string, o sea, de las comillas, punto format, y entre paréntesis, el orden de las variables que quiero imprimir. O sea, acá que tiene que ir la variable nombre, coma, y acá que tiene que ir la variable edad. Bien. Si yo imprimo esto, o sea, ejecuto, me sale, hola Pablo, tu edad es 38. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es lo que se llama imprimir con formato. ¿Sí? Entonces, imprimo una frase y le meto el contenido de las variables. Acá preguntan si yo puedo hacer esto. ¿Puedo escribir esto? Ah, sí, también. Sabrina, a ver, si lo escribo así como lo acabo de poner yo, Sabrina, fíjate que los ID también me ayudan visualmente a ver si estoy haciendo algo bien o no. Lo blanco es una variable. Lo verde es un string. Y yo acá puse que quería imprimir una variable, pero fíjate que ya hasta el color me dice que esto es verde y me da la idea que esto me lo va a imprimir como si fuese un string, o sea, me va a poner la palabra nombre y no el contenido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo dentro de las comillas. Una opción podría ser, como dice Sabrina, es poner hola más, o sea, aprendiendo que ya sabemos concatenar. Nombre. Vamos a dejarlo así para que vean qué es lo que aparece, ¿no? Efectivamente sale hola Pablo. ¿Sí? Porque ¿qué hizo esto? Sumó. ¿Qué sumó? 2 string. ¿Qué significa sumar 2 string? Concatenar. Entonces lo que propone también Sabrina está bien.
Para pocas cosas, para imprimir una variable, yo te diría que sí, que es conveniente hacer esto. Pero muchas veces vamos a tener que imprimir 2, 3 o 4 variables en donde quizás no convenga hacer eso.